¿Por qué seguimos hablando de salarios mínimos y de mínimos vitales? Hay una corriente de pensamiento importante en economía que muy claramente denunció Carlos Marx cuando pensó que una de las formas de obtener y concentrar riqueza es explotando plusvalía. ¿Cuál es la raíz de la opresión? Si los indios no eran hombres sino meros animales, ¿cómo hacer entonces para evangelizarlos? Posteriormente se dijo indígena, pues como sabemos tiene raíz en indigens. Indigens significa necesitado, carente de. Bueno, hoy sabemos que todos los seres humanos somos indigentes, porque todos los seres humanos somos seres de necesidades, pero que además todos los seres humanos tenemos, además de la indigencia, del carácter indigente, tenemos también un carácter oferente. Se dijo naturales, los hombres de América son naturales. Se distinguía en filosofía dos reinos, el reino de la naturaleza, que es el reino de la necesidad, y el reino del espíritu, que es el reino de la libertad. ¿Será que un hombre que no es trabajador formal, que se gana 100.000 pesos al mes, tiene reconocimiento por el Estado? Se ha dicho que son los invisibles. Hay muchas mujeres que no son reconocidas como personas, no son reconocidas en su dignidad, pero tampoco nuestros campesinos y muchos de los obreros. Cuando uno no tiene claro que a quien tiene enfrente es a un ser humano como uno, en igual dignidad, cada uno cumpliendo labores distintas, cada uno habiendo tenido oportunidades distintas, posibilidades distintas, pero todos iguales a fin de cuentas, como seres humanos, como hombres en dignidad, aparece la opresión, la inequidad, la injusticia. Reconocer la humanidad del otro, reconocer la dignidad del otro, es un acto de, no solamente un acto de altas elucubraciones racionales, pues sí, lógicamente uno puede llegar a ese tipo de conclusiones. Cuando la inteligencia reconoce en el otro un ser humano igual que yo, con igual dignidad, lo que está haciendo la inteligencia es tender a un importante rango de la verdad. La persona humana tiene dignidad y no precio. La persona humana es un fin en sí mismo. La persona humana es fin y no solo medio. Cuando uno no tiene esa valentía soberana de reconocer la dignidad del otro, se crea la raíz de la opresión, y entonces el otro se vuelve para mí tan solo un recurso. En el mundo en que estamos, pensábamos hace algunos años que la mayor riqueza de un país eran los recursos naturales. Fue todo el tema de la fisiocracia. Posteriormente pensamos que la mayor riqueza de un país son las personas, pero cosa interesante, se enalteció la persona, pero después se dijo que la persona era capital humano. ¿Y es que acaso solo vale el conocimiento de las ciencias positivas, de las ciencias naturales? ¿Y es que no vale el saber ancestral? ¿Y es que no valen los conocimientos de las ciudades autóctonas? La pregunta de Antón de Montesinos, hecho que existe en la Constitución, debería tener una comunidad que lo defiende, como han hecho los estudiantes con el derecho a la educación. Los pueblos indígenas, cada vez que se han levantado para defender un derecho, como fue el caso de la Minga, por ejemplo, que vino del Cauca, liderado por Aida Quilcué, a quien el Estado le asesinó su esposo y tuvo que mandar su hija exiliada. Entonces yo creo que tenemos un Estado que está más defendiendo los intereses económicos de un sector que tiene la tierra, que tiene proyectos específicos, que de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas, afros y
trabajadoras de las grandes ciudades. Yo quisiera salir un poco en defensa de la Corte, porque si bien no ha hecho todo lo que queremos, sí creo que en los últimos años, para la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, los pronunciamientos de la Corte Constitucional han sido como bien interesantes para apalancar todo este reclamo de derechos que hemos venido haciendo. Porque permite que parece que los intereses de las multinacionales priman sobre los derechos de los indígenas o de los pueblos afrocolombianos. Yo diría que es porque estamos en Colombia. Creo que hay que sumarle más fuerzas para que eso sea más equilibrado. Y sí, todavía el poder económico tiene mucho más fuerza que el poder popular, que el poder de los indígenas, que el poder de los afro, que el poder político. Entonces, el papel de la Corte Constitucional. En primer lugar, la Corte Constitucional no puede sustituir las luchas sociales, no puede reemplazar a los agentes sociales en la defensa de sus intereses. Y un poco yo considero que el problema de la tutela y el problema tan protagónico que ha surgido a partir de la tutela y el papel que la Corte ha jugado en la defensa de determinados derechos, pues ha desplazado el interés de la gente por organizarse, por luchar por sus intereses y delegar en la Corte Constitucional la defensa de esos intereses. La Corte puede resolver el derecho de una persona cuando es violentado, cuando es amenazado el derecho, pero no tiene la facultad de defender los intereses en forma general y colectiva. Eso corresponde a las leyes del Estado y corresponde a la lucha de los sectores populares y ciudadanos. De manera que en ese sentido la Corte no es un no-sauten que lo puede todo, que lo puede realizar todo. No, es un organismo del Estado para defender los intereses de los ciudadanos y punto. Pero si los ciudadanos no se organizan y si los ciudadanos no luchan por sus intereses, la Corte no puede hacer más de lo que ella jurídicamente viene haciendo. Hoy más que nunca estamos en el mundo de los derechos, y el mundo de los derechos capacita a todos a ser los custodios de esos mismos derechos. Ser custodios de los mismos derechos nos lleva a un equilibrio sano entre lo que es producción, prosperidad y respeto. Entonces, esa tensión siempre va a existir entre el respeto a la naturaleza, el respeto y la creatividad que tengamos para salir de la pobreza, y las comunidades organizadas que no solo replican que se respeten sus derechos, sino también plantean alternativas de producción y de progreso en el país. Entonces siempre queda cojeando ese tema y siempre queda como la sensación de la Corte, el Estado, los políticos. Todo este movimiento que estamos viviendo en el mundo de los indignados da una sensación de precisamente reflexionar más sobre no protagonismos individuales de entidades individuales. Desde el punto de vista de las ciencias forenses, de la medicina legal y las ciencias forenses, todas, ¿a qué le vamos a apuntar? A la verdad. Mire, si aquí hay que decir algo de por qué se perpetúan estos tratos crueles, y es porque aquí en Colombia no se conoce y no nos gusta la verdad. La ciencia al servicio de la verdad. ¿Cómo puede haber justicia si no hay verdad? ¿Cómo lo puede haber? Yo no sé. Pasaría de ser un discurso. Pero la ciencia forense del compromiso es con la verdad. La religión tiene un papel muy importante en construir justicia, equidad. Y por supuesto este es un país católico y uno esperaría que el papel de la Iglesia fuera definitivo
en la construcción de una sociedad más equitativa. Creo que allí hay unos valores cristianos, y a veces cuando veo las películas que pasan, ¿no?, sobre Cristo, se me parece más un mamo en la montaña que muchas veces la institucionalidad en la que está representado todo ese pensamiento, a las multiversidades, recuperar nuestras deidades. ¿Por qué desterramos a Bachué de este territorio? Nuestras diosas de este territorio. Entonces yo creo que el diálogo de las religiones sería un gran aporte a la paz del mundo, ¿no? Suspender las guerras santas que hoy son vigentes en muchos territorios, y creo que la religión católica, por la relación que ha tenido con nosotros, encuentro muchos hermanos indígenas, afros, también con un sincretismo, o sea que no por ser católicos dejan de tener su lengua, su identidad, sus costumbres, es decir, que se ha convivido de alguna manera con la religión católica.